Llega tarde, pero llega. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Wicked parte uno. Por lo que sea, parte uno es algo que se ha obviado en todos los carteles y en general en la promoción de la película, así como recordar para los más despistados que es un musical. Aún así, y creo que casi que también a pesar de eso, está consiguiendo ser un éxito, cosa de la que me alegro porque para mí Wicked es un musical muy importante y era importante también que se hiciera una buena adaptación de la obra de teatro y creo que en términos generales así ha sido. Hace mucho tiempo que estoy esperando esta adaptación a cine, tanto tiempo que hasta casi había perdido la ilusión y la esperanza de que se hiciera una adaptación como Dios manda. Yo me leí hace mucho tiempo el libro Wicked de Gregory Maguire en el que está basado el musical y me pareció increíble. Utiliza como nadie la mitología del mundo de Oz y la expande y le da una nueva visión que luego se ha repetido infinitamente en diferentes perspectivas hacia diferentes mundos, pero siguiendo un poco el mismo patrón. También vi y disfruté muchísimo el musical en Londres, en el West End, y me pareció uno de los mejores musicales que he visto en mi vida. Me obsesioné con él, de esto hará unos 15 años, así que desde entonces estuve como obsesionado en que se hiciera la adaptación. Yo creo que la persona más adecuada para hacerla hubiera sido Stephen Daldry, pero por lo que sea no fue así y mientras tanto la influencia de Wicked se ha ido viendo a lo largo de diferentes películas, aunque Wicked no tenía adaptación cinematográfica, pero le han pasado por delante, por ejemplo, Maléfica, aquellas películas de Blancanieves contadas desde el punto de vista de la reina, que creo que hubo incluso dos, después Cruella, y si seguimos este patrón donde se cuenta la historia desde el punto de vista del villano para contarnos que en realidad tenía sus razones o que no era en realidad tan malo, casi que podríamos llegar hasta el Joker. Toda una tendencia que en realidad, y a mi parecer, nunca han superado la fineza y la inteligencia con la que el musical Wicked contó la historia de las dos brujas que nunca se nos había contado. Wicked puso tan de moda el Mago de Oz que hasta hubo una precuela del Mundo de Oz con James Franco dirigida por Sam Raimi que era horrorosa y que casi que se le quitó a todo el mundo las ganas de producir nada relacionado con el Mundo de Oz, cosa que fue muy injusto para Wicked y que creo que ha pasado suficientemente tiempo para que ahora por fin se alineen los astros de nuevo y se haga justicia un poco tarde, pero todavía a tiempo. Yo no estaba muy seguro de que dividir la película en dos partes fuera una buena idea. El musical dura unas 3 horas, así que la adaptación cinematográfica no tenía por qué ser mucho más larga que eso. En este caso han cogido solamente el primer acto para la primera parte y dura ya 2 horas 40, así que a mí me daba miedo que estuviera inflado con un relleno absurdo o incluso me temía que hubiera acción o canciones nuevas, que no ha sido así, solo hay una canción nueva muy pequeñita y está dentro de otra canción, cosa que me parece hasta normal para conseguir nominaciones a los Oscars. Pero el caso es que, insisto, el musical original es tan bueno y el sobre todo también, no solo las canciones, sino el libreto, que se trataba solamente de respetar la historia y contarla tal cual porque funciona por sí misma. Aquí lo que han hecho simplemente es contarnos más detenidamente toda la historia, sin prisas, y esto ha hecho que se extienda un poco el metraje y creo que está bien para profundizar en la psicología, los sentimientos y las relaciones de los personajes, con lo cual la conexión emocional con ellos es mucho más fuerte y cuando llega el clímax, porque esta es una película que aunque solo es la primera parte de la historia, va de menos a más y acaba en lo más alto, igual que el primer acto del musical, hace que el viaje sea como mucho más fuerte cuando llegas allí. Lo malo de esto, de esta idea de dilatar, es que también hace que algunas canciones nos aparezcan como cortadas, como que aparecen diálogos nuevos en medio de las canciones, como si hubiera un poco de canción, diálogo entre los personajes, otro poco de canción. Y al final esto es un musical y no reniega de ser un musical, pero estas pequeñas conversaciones en medio de canciones hace que no te deje disfrutar del todo de la música y creo que eso es una equivocación y aunque está bien
que la película se tome su tiempo, no creo que hiciera falta que durara 2 horas 40. Puedes dividir la película, o mejor dicho, la historia en 2 episodios y que cada episodio dure pues 2 horas. El director finalmente ha sido Jon M. Chu, que quizás no es mi opción favorita, pero tampoco me parece terrible. Ha dirigido dentro del mundo de los musicales aquella saga de películas que se llamaban Step Up y también recientemente Into the Heights, que pasó un poco desapercibida, pero no estaba mal, aunque también ha dirigido otras películas de acción que sinceramente no me han interesado demasiado. Creo que para ser un musical peca demasiado de primeros planos. A mí cuando es un musical y hay coreografías sobre todo necesito que se vean los pies de los intérpretes y esto es algo que en cine se tiene mucha manía de no mostrar, excepto en los musicales clásicos, y ahí es donde creo que Spielberg dio una buena lección con su West Side Story. No es que tengas que evitar los primeros planos, pero que tienes que saber cuándo acercar la cámara y cuándo alejarla. Pero también es verdad que ese acercamiento a los rostros de las actrices hace que, como decía antes, la conexión emocional sea mucho más fuerte y creo que también esta es una de las virtudes del musical, que los personajes se hacen querer. En este sentido, para mí Ariana Grande ha sido la gran revelación de la película. Me parece una Glinda increíble, me parece que es perfecta para el papel, que tiene muchísimo carisma, está divertidísima, casi todo el humor de la película está sobre ella, pero también es frágil, tiene ese punto de malvada, pero tiene tanto carisma que es que la amas por muchas maldades que haga en la película, sobre todo al principio, y tiene una evolución muy bonita que al final la historia de esta película, de este musical, es la historia de la relación entre dos amigas, de cómo se odian, a cómo se van queriendo más y cómo el mundo acaba enfrentándolas de nuevo. Cynthia Erivo, en cambio, me ha costado más a nivel vocal, canta precioso y es muy buena actriz, pero hay un punto en el que no es fácil interpretar un personaje que está, sobre todo al principio, siempre a la defensiva. Necesitas tener un carisma natural que o se tiene o no se tiene. Si vas a tener todo el rato cara de enfadada, es difícil que el público empatice contigo a pesar de que entienda por los hechos por qué eres así y lo que te está pasando. Sin embargo, poco a poco he ido entrando en su energía, también porque yo soy muy de Irina Menzel y esta es un tipo de actriz muy diferente, así que he tenido como que yo adaptarme como espectador a esta actriz interpretando a Elphaba y he acabado queriéndola mucho porque es que al final la evolución de este personaje y cómo termina este primer acto es algo increíble y sobre todo de ponerte los pelos de punta. Del reparto también me gustaría destacar a Jeff Goldblum, que a veces puede estar un poco histriónico, pero aquí está muy fino y muy en su lugar, haciendo un personaje que tiene poquitas escenas en esta película, pero escenas muy importantes y que está en una fina línea entre lo que decíamos, esta película tiene muchos grises en ese sentido, es carismático, pero es malvado, pero es bueno, malo, lo entiendes, no lo entiendes y tiene que estar en ese punto donde pasa de un lado a otro sin que sea una mascarada. Y por otro lado, Jonathan Bailey, que es una estrella, es guapísimo, está buenísimo y me parece alucinante lo que hace. No todos los actores del mundo pueden hacer esto de aparecer en escena y robarse el show solamente con su presencia, su manera de bailar, su manera de cantar, su sonrisa, este papel que tiene como de príncipe azul, entre comillas, porque, bueno, más o menos es algo así, se llama Fillero y es un personaje importante, lo veréis en esta película, pero sobre todo también en la película siguiente, cuando nos llegue. Me parece que es el casting perfecto, igual que Ariana Grande, y he amado su participación y me parece todo un acierto. Me gusta también el guión, que en realidad no toca casi nada del libreto original del musical, porque pensándolo bien, viéndola hoy en día, aunque ya me sabía la historia, me he dado cuenta de que todo este trasfondo político y reivindicativo del diferente conecta mucho con los tiempos actuales, que mucha gente dice esto es muy woke, la inclusión forzada, no sé qué, y es muy interesante que esta obra escrita hace 20 años nos esté
hablando y esté dialogando tanto con el presente, sobre todo yo que estaba diciendo que llegaba tarde, pero a lo mejor de forma casual ha llegado en el momento adecuado, porque al final es una historia que nos habla de que quizás los que dominan el relato pintan como enemigos cuando hay tiempos de crisis, cuando se señala quién es el malvado, a lo mejor en realidad es simplemente que hay alguien dominando el relato de manera interesada y cómo las mentiras, cuando son útiles, pueden calar en la sociedad y sobre todo en el pueblo a través del poder, el control de la opinión y la manipulación a través de bulos y mentiras. Así que ojo con esta película porque tiene calado. El gran problema, sin embargo, de esta película, y me estaba reservando porque es que me duele en el alma decirlo, es su fotografía, que es horrorosa. La peor fotografía que he visto en una película de gran presupuesto en muchísimo tiempo. Y no lo entiendo, no tiene explicación, porque precisamente una película como Wicked, que está basada en El Mago de Oz, debería tener su fuerte en el color. Y esta película tiene, por lo que sea, los colores desaturados. A veces se ve borrosa, tiene contraluces que son horrorosos. No entiendo por qué no luce cuando tiene claramente, porque se ve también en la película, aunque el color esté desaturado, los elementos que están allí y que tienen color, que todo el atrecho, los decorados, los vestuarios son preciosos. Entonces, ¿por qué tiene este etalonaje? Es que no se entiende por ningún lado. Tendría que haberse jugado la carta contraria, que fuera como Technicolor del antiguo, un mundo de colorinchis. Pues claro, es un mundo de fantasía, es el Mago de Oz. Fijaros en la película de referencia. Los zapatos de rubíes, el camino de baldosas amarillas, Ciudad Esmeralda. Es que, de verdad, que me parece una desgracia que ya es demasiado tarde para solucionar, pero creo que esta película podría habernos entrado mucho más por los ojos y la experiencia hubiera sido grandísima. Si pierde fuerza, de verdad que es por este gran error en la fotografía, que solamente cuando llegan a Ciudad Esmeralda empieza a tener un poco, para mi gusto, los colores que creo que debería tener la película y aún así creo que se queda corta y me ha cortado mucho el rollo, de verdad que si no fuera por eso y por algún detallito más, creo que la película hubiera podido ser perfecta. Le voy a dar un 8 a esta película pronosticando que va a conseguir legiones de fans, aumentando todavía el fandom del musical y del libro. Creo que va a conseguir que mucha gente más se sume al fenómeno. De hecho, en el cine al que yo fui estaba lleno de gente joven, adolescentes, y me recordó un poco, salvando las distancias, al fenómeno de Barbie del año pasado, y creo que puede ser algo parecido. Evidentemente no va a alcanzar las mismas cifras, pero me hace mucha ilusión que todavía lleguen películas con historias que, sin ser del todo nuevas, nos traen un poco de aire fresco y sobre todo gente que ame la experiencia en salas y la experiencia cinematográfica, a pesar de que en este caso ha quedado un poco decolorada por esa fotografía horrorosa que creo que no le voy a perdonar nunca.